Hola amigos, un gusto saludarles en esta tarde en nuestro especial de entrevistas en contexto. El día de hoy nos hemos dado cita hasta las oficinas de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe para dialogar con su presidente, el ingeniero Paul Pineda, con quien vamos a dialogar sobre las perspectivas del sector para este 2026. Así que, estimado Paul, coméntenos, sabemos que el 2025 fue un año, creo, de algunos retos para ustedes, algunos creo que no se cumplieron. ¿Cómo se proyectan como Cámara de Minería, como sector minero de la provincia para este año? Bienvenido, estimado Paul. Muchas gracias, Paul. Cuánto gusto que ustedes nos visiten en estos espacios en donde se trabaja en función de proteger los derechos de los mineros y más que todo también dar a conocer a la ciudadanía algunas situaciones que se vienen para este año, porque realmente el año 2025 fue un año muy fuerte para el sector minero. El sector minero sufrió un montón de situaciones como lo más que se ha visto en la provincia es cómo le criminalizaron al sector minero Ujú. y no hubo soluciones. Entonces Ya, buscamos, Paul, hoy en este año pues vamos a continuar con esa búsqueda de la formalización, vamos a trabajar siempre con la bendición de Dios, a continuar con lo que hemos venido haciendo y también pues dar a conocer a la ciudad muchas preocupaciones que existen al momento. ujú. Desearles un feliz año nuevo a todos los mineros de la provincia, del país, especialmente del sector en donde hacemos minería, el distrito minero de Chinapinza, a mis compañeros de la Cámara de Minería y a todos los que hacemos esta noble actividad. Un feliz año nuevo y que este año sea lleno de muchas bendiciones en todos sus hogares. Una de las banderas de lucha, podríamos decir, de los últimos años ha sido la formalización. ¿No quedó una ventana abierta de pronto con autoridades gubernamentales para continuar ese camino o les tocará nuevamente tocar puertas este año? Dentro de todo lo malo, Paul, Ujú. siempre queda algo bueno, siempre quedan esos espacios en donde vamos a tener un canal de diálogo, ya que hoy en la mañana estuve en una reunión de manera virtual con la AIME y otros sectores de la minería, en la cual estábamos exponiendo algunas preocupaciones, como es el del pago de la tasa minera, el tema de la formalización de los mineros que han venido pidiendo pues esta formalización desde muchos años. Vamos a continuar trabajando. Ellos también ya en diciembre hicieron un pedido al gobierno. El señor presidente ya autorizó a la ministra para que la ministra reciba a la AIME y a algunos sectores que tenemos esa coyuntura con la AIME. En este caso van las cámaras, entran de cajón. Ya. Eso es lo que hoy en la mañana tratamos, ese asunto, y estamos ya preparándonos nuevamente con documentos, con algunas cosas eh, que tenemos que llevar. Y más que todo invitarles a la ciudadanía a la unidad, a seguir sumando esa fuerza, esa energía para seguir luchando. Los líderes sin la ayuda de la gente, sin esa fortaleza, pues no caminamos. Si nos ayudan y todos juntos vamos a impulsar estos temas que hemos venido trabajando. ¿La tasa minera es algún impuesto nuevo que rige este año? ¿En qué consiste? Usted recordará, Pauli, y la ciudadanía hay que recordarle que mediante un acuerdo ministerial, el gobierno nos dijo que hay que pagar la tasa minera. Ujú. Fue motivo de mucha controversia en el año pasado cuando la gente decía, no, esto es inconstitucional y por ende se planteó acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, Ujú. ya que esto se terminaba siendo una, un impuesto sería no justificado. Ujú. Por lo tanto, se puso pues esta acción de inconstitucionalidad y a la final también a la par se puso una medida cautelar para que la gente no pague esta tasa. Ujú. La Corte Constitucional aceptó la demanda de inconstitucionalidad y hay que a la gente darle esa claridad para que la gente tenga bien clarito cómo es la situación.
Aceptó la Corte la inconstitucionalidad, pero no aceptó la medida cautelar. Lo que hace la medida cautelar es evitar que se pague la tasa minera. Al no aceptar la medida cautelar, tienen que pagar los mineros esta tasa fiscal. Y es bastante alto porque estábamos en la mañana haciendo el cálculo de una concesión en pequeña minería que estaba para más o menos con 200 hectáreas, tenían que pagar algo de $16,333, algo así era. Muy bien, entonces, esta tasa, ¿cuál es el cálculo? ¿Es por las hectáreas que tienen concesionadas? Sí, es por el hectareaje y por el régimen de minería, lo cual pues de allí se hace un cálculo que hay una fórmula y se paga. Hay que recordarle a la ciudadanía y a los compañeros mineros que al no pagar esta tasa minera, recordemos que es orden de que se tiene que ejecutar, es un mandato del Ejecutivo, a la cual si no pagan va pues a terminar en efectos que a la final son coactivas, juicios de coactivas, y a la final esta coactiva le va a llevar a la confiscación de su título minero, y a la final pues son situaciones que van a ser muy engorrosas para que puedan nuevamente volver al estado anterior. Muy bien, ¿esto se puede revertir, se podría revisar de pronto? ¿Cuál sería la forma? ¿Un decreto ejecutivo? ¿Qué se podría hacer? ¿O cambiar el reglamento? Nosotros, desde ese gremio que estamos ya formando nuevamente esta unión de cámaras que se está pensando hacer, esto hablo en términos de lo que en la mañana se pudo conversar con el presidente de AIME. Vamos a ver, como hay orden del presidente de que nos reciba la ministra, en estas mesas nosotros vamos a plantear de que se revise este tema de la tasa. Vamos a sustentar técnicamente, legalmente, jurídicamente, y más que todo aquí se requiere mucho de voluntad política del gobierno, porque realmente vemos como el sector minero es muy golpeado, o sea, no le han dado una solución definitiva. Si bien es cierto, ahorita tenemos un precio del oro y plata, cobre, zinc, platino, que está bastante alto, pero yo creo que se debe aprovechar esto con políticas claras, con políticas bien direccionadas, de manera que todo esto le fortalezca a las arcas del Estado, más no que solamente se quede como algo que vemos y que no se pueda hacer nada. Muy bien. Estimado Paul, vemos que desde el gobierno nacional existe un control estricto a actividades mineras ilegales, les denominan. Sabemos que hay actividades que realizan grupos delictivos, pero también están las otras actividades de los mineros artesanales y ancestrales. ¿Cómo se trabajaría? Porque vemos que se está quemando maquinaria de todos estos frentes y me parece que también están pagando justos por pecadores, podríamos decir, al no haberlos podido regularizar. Mire, Paul, es muy importante. Yo creo que primero lo que hay que hacer en nuestro Ecuador, que tenemos una constitución muy amplia, cumplir con la ley. Porque para cumplir con la ley, primeramente el Estado debe empezar cumpliendo la ley. Usted recordará, Paul y ciudadanía, en una consulta anterior a la que recientemente pasamos, nos consultaron si el pueblo estaba de acuerdo que se destruya esta maquinaria, que se queme tan abruptamente, que se haga mediante explosiones esta destrucción, y estas explosiones las hacen en los ríos. Le preguntaron al pueblo. ¿El pueblo qué les respondió? Estamos de acuerdo que se trabaje en función de erradicar la minería irregular, la minería ilegal que pueden estar financiado tal vez por grupos que ellos lo dicen. El pueblo le dijo, estamos de acuerdo con esto, pero que incauten las máquinas. La pregunta lo decía así, claro, que las máquinas deben incautarse, luego de pasar un debido procedimiento, pasen a ser de uso público, como que puedan utilizar las juntas parroquiales, los GAT provinciales, de manera que esto sirva. Mire, porque ¿de qué nos sirve, Paul? De que quemen las máquinas en los ríos. Nos dicen, hay que combatir la minería ilegal, hay que proteger el medio ambiente,
pero no hay coherencia con lo que dicen y con lo que hacen, porque si protegemos el medio ambiente, ¿qué es lo que debemos hacer? Una política clara de darle legalidad y al que incumple, sí, sancionarlo, pero no ir a explotar una máquina. Cuando explotan estas máquinas se derraman combustibles, se derraman diéseles, aceite, y los residuos de estas máquinas van aguas abajo porque no hay otra alternativa. Y estas chatarras quedan en los ríos donde se producen oxidaciones y todo aquello. Estas cosas lo que hacen es engrandecer el pasivo ambiental. El efecto que causa la naturaleza es mucho más grave. Yo creo que debe verse otra forma. Y lo que Me yo parece siempre... que lo contempla, ¿no? La ley de minería o el reglamento. Tenemos una ley. El decomiso, ¿no? Incluso recuerdo que años atrás se entregaban estas maquinarias a los GAD cantonales. Por eso le digo, Paul, mi ciudadanía, hay que empezar cumpliendo la ley. O sea, cumplir lo que dice la norma. No hay que inventarnos. La norma, la ley está hecha. Está hecha y hay que cumplirla. Pues alguien está mal, hay que incautarle, pero no podemos irnos. Yo sinceramente no comparto de la forma que el gobierno está haciendo en este momento, de coger y mandar a explotar, de coger y decir vamos a bombardear, a botar misiles a un cerro. Eso no ha erradicado. Eso no ha erradicado la minería irregular o la minería ilegal. Y felicito yo a las Fuerzas Armadas cuando hacen las cosas bien. Mire, hoy en la mañana salió una noticia, Paul, en donde en la Ponce capturaron a mucha gente con fusiles, con armas de grueso calibre. Pero no comparto esta partecita, que dicen son mineros ilegales. No. El minero tiene en su túnel, tiene un pico, una pala, tiene una carretilla, un saquillo. Un minero no tiene fusil. Un minero, la peña no se la saca, no se extrae con fusil o con estas pistolas, Esta granadas. gente está con otros fines en las minas, ¿no? Exactamente. O sea, yo pienso que debe haber un plan y desde la Cámara nosotros siempre estamos con esa predisposición para trabajar y aportar con nuestros equipos técnicos, legales y decir, vamos a hacer un planteamiento. Porque el gobierno debe primero clarificar cuál es el verdadero minero, cuál es el verdadero delincuente, a cuál se merece darle legalidad, a cuál se merece darle esa oportunidad que trabaje. Y además de eso, si ya le damos al minero una oportunidad que trabaje, hay que capacitar para que haga las cosas bien. Por eso yo siempre digo, copiemos lo que hay en otros países. Copiemos lo bueno, copiemos lo bonito. No copiemos esas cosas absurdas de venir a confrontarlo al pueblo, de crear narrativas y a todo el mundo decirle delincuente, narcotraficante, terrorista. Recordemos que la minería, hoy vemos esta hermosa figura aquí. Esto es una representatividad de cómo nuestros mineros perforan la peña, pero desde esto lo venimos haciendo desde los años 80. Claro. Nuestros primeros pobladores en Latinoamérica, Sudamérica, en el Ecuador especialmente, fueron mineros. La historia lo dice, los españoles vinieron tras de nuestros antepasados. ¿Por qué? Por el oro, porque ya había extracción aurífera. Tal vez no de la forma adecuada o no de la forma como hoy se la ha venido haciendo, pero para eso estamos con el avance de la tecnología, con la preparación, para que vayamos tecnificándonos, de que vayamos haciendo una minería amigable con el medio ambiente. Decir que vamos a poder vivir sin la minería, no se va a poder vivir porque la minería es muy necesaria, la utilizamos en nuestros dispositivos electrónicos, en las computadoras. Estamos en una era digital en donde necesitamos de los metales. Muy bien. Estimado Paul, usted ha dicho es voluntad política, se depende del gobierno. Desde la Asamblea Nacional también no se podría hacer algo, los legisladores podrían influir en esta voluntad política del gobierno. Es un deber ya que los legisladores son nombrados por el pueblo. ¿Para qué? Funciones específicas que tienen los legisladores. Crear leyes, reformar leyes, buscar una reforma total o parcial que la misma Constitución les permite y también les permite la fiscalización. Claro. Esas son cosas que tienen ellos por naturaleza, que son funciones específicas de los legisladores. ¿Qué deben hacer? Fiscalizar las cosas malas, las cosas que no están
claras, las cosas oscuras que hay dentro del ámbito minero, intereses oscuros. Y a una vez pues que fiscalicen, y si la ley, como ellos dicen que no tienen las leyes, que no les facilitan, pues presenten un proyecto de reforma a la ley, como digo, de una manera parcial o ciertos artículos en donde les permita fiscalizar. Pero créanmelo, nosotros hemos analizado la ley, hemos tenido muchas reuniones con bastantes entendidos en materia de minería, materia constitucional, materia penal, y todos coinciden de que las leyes están allí, las normas están allí. Lo que falta es voluntad y realmente que nuestros asambleístas vayan allá a trabajar por lo que algún día el pueblo los nombró. Es decir, con las actuales leyes se podría ordenar, se podría formalizar a este sector minero. Claro que sí, mire, tenemos en la ley minera, nos dice que existen los permisos de forma excepcional. ¿Cuándo aplica esto? Cuando usted identificó un minero en un área concesionada. ¿Qué tenemos que hacer? Incluso está vigente el Acuerdo Ministerial 330, que el Acuerdo Ministerial 30 nos dice que el censo minero Semina 2010 se identifica al minero. Luego, en una transitoria, en 180 días, el Estado le manda al ministerio que regularice a los mineros. Pero esto no se cumplió. Solamente lo dejaron con el reconocimiento y no aplicaron la norma, que la norma existe hasta el día de hoy. Por lo tanto, mientras no se derogue este acuerdo ministerial, pues sigue vigente. Claro. Entonces, ¿qué falta? ¿Que a quién le toca cumplir? Al Estado ecuatoriano, le toca al legislador decir, para esto se hizo una norma, hay que aplicarla. Y si el Estado no lo aplica, el ministerio no lo aplica, allí está el legislador para que desde su función de fiscalización fiscalice por qué no cumplió el Estado. Claro. Y podamos dar legalidad a esta gente que viene pidiendo legalidad. Muy bien, esperemos que muy pronto eso ocurra, que nuestros legisladores se pongan a trabajar. A veces están más preocupados por lo que pasa en otros países, más que por los problemas que tenemos acá al interno. Estamos dialogando con el presidente de la Cámara de Minería, Paul Pineda. Estimado Paul, a finalizar el 2025 hicieron una actividad, una rifa de una camioneta. Cuéntenos cómo les fue, cómo fue esta experiencia. Mi querido Paul, yo primero que nada agradecer a todos quienes compraron los boletitos, a quienes creyeron en nosotros, y luego felicitar al ganador, al reverendo del párroco de Paquisha, no me recuerdo el nombre, pero agradecerle y felicitarle. Agradecerle al señor Ortega también de San Carlos, que se ganó la moto guadaña, y a una niña que se ganó la computadora que es de Zumba. De Zumba. Algo para nosotros nos motiva y nos llenó de alegría al saber que hubieron ganadores de diferentes lados. Diferentes cantones. De diferentes cantones, claro. Y realmente pues son 3 premios, no podíamos, muchos se quedarían con la pena, con la tristeza de tener el vehículo, de haber ganado uno de estos premios, pero de alguna forma nosotros consideramos que fue un éxito, ya que llenamos las expectativas de la gente. Mucha gente no creía y decían, cuando íbamos a vender los boletos, nos decían, no, pero han de hacer lo mismo que hicieron algo otras empresas. Y nosotros siempre nos hemos caracterizado, Paul, por ser una empresa seria, una organización muy, muy seria en las cosas que hacemos, pese a las críticas, pese a intentos de que nos quisieron boicotear este evento, pero no importa, nosotros, como siempre decimos, vamos adelante. Y más que todo, cuando lo hacemos con la voluntad de Dios, Dios mismo pone las cosas en su lugar. De hecho, pues fue un evento muy bonito, Paul, en donde participaron los niños, hubieron juegos, tuvimos la presencia de los carros clásicos 4x4, y yo felicito pues también al presidente de este gremio, a algunas motos muy bonitas que llevaron, y siempre estaremos con ellos trabajando, pues invitándoles también a estos eventos, artistas mismo que tuvimos. ¿Se va a incentivar este tipo de actividades para este año? Sí, tenemos dentro de nuestros planes y proyectos, ya estamos, incluso no descartamos seguir trabajando en el tema de la rifa de un lote de terreno. Vamos a hacer el análisis técnico, el análisis económico, también para ver, porque tenemos un proyecto que se lo venía trabajando el año pasado de la lotización del minero.
De manera que esto no quiere decir que solo los mineros pueden adquirir un lote, sino se llama el proyecto así, de manera que la gente, toda la ciudadanía que desea adquirir estos lotes, puedan adquirirlos con algunas comodidades, incluso hasta pagando las cuotas. Tenemos muchos planes. Como siempre digo, hay que pedirle a Dios que nos dé la oportunidad para cumplir todos estos proyectos que tenemos. Muy bien, estimado Paul, estaremos pendientes entonces a las actividades que realicen. La invitación está abierta, la puerta está abierta para los mineros que quieran entrar a formar parte de la Cámara. Claro que sí, como siempre nosotros decimos, están llamados todos los que deseen integrar a la Cámara, ya que nuestra Cámara no solamente acepta a personas que sean solo mineros, sino que tengan que ver con actividades conexas a la minería, transporte, abastecimiento de insumos mineros, ferreterías, todo, porque a la final la minería es un engranaje económico, ¿no? Que el minero le compra al de la ferretería, le compra al de la tienda, le utiliza el transporte, de manera que es como digo, un engranaje económico que fortalece la economía circular. Claro. Decirles e invitarles, vengan, afíliense y recordarles también que tenemos beneficios como los descuentos mediante los convenios que tenemos con Medilab y algo otras instituciones que hemos firmado. Incluso en diciembre mismo, el día de la rifa, se firmó un convenio con una firma jurídica y también con un instituto de capacitación, con Ópticas Josué, que ya lo teníamos anteriormente. Todos estos convenios permiten descuentos en algunas situaciones que deseen los socios beneficiarse. Muy bien, estimado Paul. Estaremos entonces atentos a las actividades que realicen como Cámara. Le dejo con ese mensaje final a la ciudadanía, al gremio minero, y gracias por acompañarnos en esta entrevista. No, más bien, gracias a usted, Paul. Gracias a ustedes por los medios de comunicación que siempre han estado ayudándonos a nosotros a difundir nuestros mensajes de solidaridad, de unión, de fuerza, de humanismo. Este año decirles a nuestros compañeros que trabajemos juntos con la misma fuerza, que le pidamos a Dios sobre todo que nos dé sabiduría, que nos dé esa humildad que siempre nos ha caracterizado y que nos dé esa fuerza, esa fortaleza, y que unidos vamos a salir adelante. Pues si es que tenemos que trabajar y que en algún momento decir, levantar la voz, siempre lo vamos a hacer con altura y con respeto. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias al presidente de la Cámara de Minería, Paul Pineda, con quien hemos dialogado. Amigos, les invitamos a seguir con nuestra programación informativa.